desgraciadamente el dolor que estamos viviendo con Bahía Blanca, que no es la primera vez que vemos una ciudad prácticamente bajo el agua, me parece que la de Bahía Blanca es la situación la peor de todas, pero también tuvimos Santa Fe, también tuvimos acá la ciudad de Buenos Aires en reiteradas ocasiones. ¿Y qué es lo que sucede? No se piensa con anticipación y se trata continuamente con esta famosa frase que decimos aquí en Tercer Tiempo, se tapa todo con una curita, aunque tengas una enfermedad terminal. En el año 2012, por eso vamos a arrancar, porque con quien vamos a hablar tenía un compromiso, estaba en una reunión y tienen la amabilidad de atendernos. En el año 2012 se anticipó y se planteó lo que hacen los investigadores, pensar, investigar, delinear y advertirnos de lo que puede llegar a suceder, ¿no? Hace muchísimo tiempo también se advirtió sobre una posible pandemia. Por eso, en este sentido, vamos a hablar con Paula Saperi, quien fue la que en el año 2012, investigadora del CONICET, nos planteó y nos dijo, señores, puede llegar a suceder en Bahía Blanca esto que estamos viendo. No sabemos si hubo oídos sordos, por eso la tenemos del otro lado de la línea. Hola Paula, ¿cómo estás? Gracias Oh, por atenderme. hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias también por estar atentos e interesarse en el tema. No, por favor. Bueno, como si escuchaste la introducción, Tercer Tiempo se dedica a esto justamente, ¿no? Al tema del cambio climático, la sustentabilidad, entender por dónde pasan las acciones, la Agenda 2030, las acciones a largo plazo. ¿Qué fue lo que sucedió en Bahía Blanca y qué fue con esta anticipación 2012? No se escuchó nunca. Bueno, en realidad me da pie también un poco el tema del programa para comentar cuál fue el objetivo por el que yo hago la tesis que sale en el 2012. Nosotros tenemos una perspectiva geográfica, no ingenieril, entonces lugar de trabajo es en CONICET, la Universidad Nacional del Sur, pero específicamente en un grupo que se llama Grupo de Geografía Física Aplicada. ¿Y por qué hago hincapié en el tema de la mirada de la geografía? Porque mi tesis está motivada más que por el tema de las inundaciones. A mí me interesaba conocer la influencia entre el crecimiento urbano o cómo se había ocupado el espacio, el territorio bahiense, y cómo interactuaba con las características naturales del terreno, ya sea la topografía, los tipos de suelo y cómo se organizaba el drenaje. A partir de ahí me interesaba ver de esa conjunción qué procesos asociados había. Y obviamente que encontré inundaciones, anegamientos. Nosotros generalmente nos referimos a la palabra inundación cuando tenemos un desborde de un curso de agua y anegamiento cuando queda el agua que no circula, que queda retenida. Y ahí yo, además de recapitular sobre las cuestiones naturales, las cuestiones de crecimiento urbano, consulté, mi herramienta fue la revisión histórica de eventos por el estilo a través de la prensa, registrados por la prensa. Entonces, Uh-huh. empecé a ver que hoy se me presenta como que de una predicción, un aviso, una alerta, pero en realidad el aporte de mi tesis fue más que nada un recordatorio, porque no es que yo a partir de mi trabajo se descubrió que podía llegar a pasar, ya había pasado. ¿En qué Eso ya año, había Paula? pasado. Y hay dos eventos que son muy importantes para la historia de Bahía, que son en 1933, que en ese momento no me acuerdo bien el milimetraje, y el que tengo más presente es 1944. Eso de después en mi tesis o en otros trabajos también, otros artículos que están circulando desde la parte de hidráulica, ahí detallan bien los milimetrajes y los caudales que se fueron ocasionando, pero en el 44 porque todos nos los acordamos también, porque ese con una lluvia de 300 milímetros en 2 días, se inundó el Parque de Mayo, la zona lindera al arroyo Napostá, y motivó la construcción de un partidor en el arroyo que deriva después en un canal justamente, derivador, que es el canal Maldonado, que es lo que están escuchando hoy ustedes en las noticias, que fue ese canal que... Pero se hizo en el 31 el canal No, Maldonado. Ah, ese en el 47, ah, a raíz de la inundación del 44. Por eso la del 44 todos los bahienses en general, los que tenemos cierta edad,
nos la acordamos bastante bien porque es la que se cita y es la que brindó una imagen medio icónica de la inundación en el arco del Parque de Mayo, ocupado por agua, y que hoy lamentablemente la tuvimos de nuevo el viernes, pero con mucha más altura de agua, que es justamente donde está cercano a la universidad está del otro lado, o sea que a nosotros también nos pegó muy fuerte en nuestro lugar de trabajo, con sectores que tenía hasta 2 metros de agua. Ujú. Si uno revisa no solo mi tesis, sino también estudios hidráulicos de muchos años anteriores a mi tesis, siempre se hablaba de la posibilidad de que una crecida en el arroyo Napostá pudiera inundar la biblioteca de la universidad. O sea, el tema siempre estuvo vigente. ¿Y qué pasó entonces? A ver, se habla de anuencia, o sea, que posiblemente los distintos funcionarios supieron y dijeron, bueno, hay tanto urgente en el país que a lo mejor no se puede pensar estas obras públicas a largo plazo, no hay recursos, no hay escucha. Es un poco de todo, es un poco de todo. Por ejemplo, si nos restringimos a este evento en particular, es muy difícil hacer un análisis general, porque este evento es inédito para Bahía, fue extraordinario. Entonces, lo que yo comento, que se inundaron esas zonas que también se inundaron en el 44, tengo que aclarar que luego de la obra del 44, esos sectores, si bien se sabe que eran complicados, que llovía, y después vos sabías que salías de la universidad y en la calle ibas a tener acumulación de agua, había que estar atento, que podía entrar el agua a las casas, sabía eso, pero nunca en la magnitud que fueran 2 metros en la universidad, gente que tenía que estar en el techo. Eso pasó recién ahora. Entonces ahí como que con la infraestructura también uno empieza a tener como decimos nosotros, una falsa sensación de seguridad. Eso por un lado. Perdóname, pregúntame y yo sigo. No, sí, que es importante lo que estás planteando, porque yo, antes de hacer la nota, nosotros periodistas, ¿qué hacemos? Miramos mucho las notas y los comentarios y las respuestas que tuviste como investigadora, y vos planteás el tema del crecimiento demográfico de la infraestructura como no planificada, es decir, lo que sucede con el desarrollo de las ciudades, que no se piensa, que se va haciendo, casi te diría, para ponerlo en criollo, la gente se va acumulando y se va construyendo donde se puede, pero no hay una intervención y una planimetría desde el Estado. Bueno, Esto es así. Eso también me da parte a la segunda parte del problema, más que nada. ¿Por qué? Porque esto que te estoy explicando ahora es restringiéndonos más que nada a la parte donde está físicamente el arroyo del canal. Ahora, que tengamos en la zona centro el arroyo del canal no significa que toda la dinámica hídrica no se extienda justamente hacia el sur de la ciudad, que es donde estos canales después van a desembocar, y es donde está la zona llana de Bahía. La zona que hay pendiente casi nula, suelos que se saturan muy rápidamente de agua, porque esto lo recuerdo para la audiencia, que estamos en una zona costera, tenemos el estuario. Entonces, tenemos asentamiento de gente donde se acumula el agua. Y ahí es donde yo hablo en el sentido de decir, bueno, de qué manera nosotros podríamos regular para que esas ocupaciones traten de evitarse, o si se eviten, si no se pueden evitar, de qué forma, ya sea alertando y que se autoevacúen, o que hagan algún tipo de canalización, o por ejemplo, hay una cuestión muy importante que también tiene que ver con el planeamiento, que no solamente es porque crece en sí la población de la zona llana, sino también hay que ver qué pasa con la población de la zona alta, que también crece, otro estilo de urbanización, porque ya es más barrio tipo residencial, pero que implica un relleno del terreno, mayor generación de escorrentía, mayor volumen de agua en definitiva que va a ir a parar esas zonas llanas. Entonces, estos sectores que hoy se complicaron tanto, como por ejemplo Ingeniero White, es la finalización no solamente de estos arroyos, de estos canales, sino también de conductos de desagües pluviales que vienen de Bahía, y también del escurrimiento que viene de Bahía. Entonces,
preguntas hay que hacérselas cuando vemos que hay sectores del terreno que se van rellenando, porque si el agua deja de pasar por ese lugar, va a ir a buscar pasar por el otro, va a llegar antes y de otros lugares va a tardar en irse. Entonces, hay que hacer un cruce de miradas y ver el espacio también desde diferente escala, desde el lote, el barrio, la ciudad inserta también en un patrón de drenaje regional. Bueno, eso es un poco lo que uno fue planteando a lo largo de estos años, que tenemos una llegada, tenemos interacción con gente, con decisores, pero no solamente es lo local, también son los diferentes niveles de gobierno y entendemos que muchas veces son decisiones duras que hay que tomar, que por ahí no tengan mucho rédito político. Claro. Exacto. Paula, vos también lo que planteás, te quiero hacer dos preguntas. La primera, vos también lo que planteás que sucedió en muchas partes del mundo. Hace unos días hice una nota en donde casi lo que sucedió con Valencia, con el Dana, algo parecido sucedió acá en Bahía Blanca. A ver, hubo un servicio meteorológico que avisó, pero que no sé si se hicieron alertas, por ejemplo, no hubo colegios, los chicos no fueron a las clases, pero estamos en un contexto... ¿Cómo? No, perdón, porque yo estoy dando esta entrevista con una colega que tengo al lado, y entonces me va acotando cuestiones que son importantes que no queden fuera de la entrevista. Bien, también bien. No quiero dejarlo afuera. Bien, y juntando con vos, en otras notas decís, sucedió en otras partes del mundo y después en realidad se replanteó. ¿Qué podría suceder acá en Bahía Blanca para replantearse? Bueno, justamente España es uno de los países que desde nuestra disciplina tiene una mirada muy crítica en ciertas cuestiones de ingeniería sobre los cursos fluviales. Precisamente en el caso de la Dana, ¿qué pasó? Sufrió gravemente una zona de Valencia que recibió el escurrimiento de pequeños, a ellos le dicen ramblas, son como torrenteras, que siempre están secas, se empiezan a llenar de basura y luego con la lluvia también muy copiosa, mucho milimetraje en poco tiempo, empezaron a transportar agua y no solamente que se llenan, sino que es agua, sedimento y a muchísima velocidad que se lleva todo puesto. Todo eso, ¿qué pasa? Se deposita en los barrios que encuentran zonas más bajas. Ahora, Valencia, al igual que Bahía, había tenido una gran inundación, que perdonen que ahora en este año, que en este momento no me acuerdo en qué año fue. Yo, si no me equivoco, en el 2019, por cuando hice la nota. No, pero creo que fue mucho antes. ¿Por qué? Porque motiva que a partir de esa gran crecida que tiene en el río, que ahora no me acuerdo tampoco el nombre lamentablemente, pero hacen un soterramiento, secan el río, y creo que hacen una especie se llama barrio jardín, hacen como un parque longitudinal. Bien. Ahora, esa zona en esta última oportunidad no se inundó, pero fíjense que el problema fue para otro lado. Entonces, ahí es donde se pide esa mirada y donde estas corrientes de la geografía relacionadas con la hidrogeomorfología cuestionan y dicen, ¿no habría que repensar que los cursos de agua tienen que tener una vida y conservar su naturalidad? Entonces la gente los tiene presentes, porque muchas veces en el imaginario colectivo tenemos cursos de agua que nosotros en Bahía no lo vivimos tanto porque tenemos pocos, pero bueno, siempre se habla en Buenos Aires que, pocos no, tenemos uno solo en realidad, pero Buenos Aires, ¿cuántos arroyos pasan por abajo de las avenidas? Sí, bueno, acá hubo, claro, acá hubo situaciones en donde quedaron de por vida los barrios marcadas las aguas a un metro y pico, hasta que se hizo esa gran obra de lo que fue casi te diría el encorsetado del arroyo Maldonado. Paula, como para despedirte, porque sé que estás en una reunión, saliste para atendernos, así que te súper agradezco porque te molesté y te insistí, como para agradecerte como investigadora del CONICET, dos preguntas en una. En este momento estamos viviendo una situación en donde parecería ser que hasta inclusive investigar, adelantarse a los hechos, a los acontecimientos, parece ser que es mala palabra porque, bueno, hay un gobierno, una forma de pensar en donde parecería que somos todos ladrones del Estado.
¿Qué sentís cuando ves lo que sucedió con Bahía Blanca y cuando el CONICET está en el foco de la tormenta, cuando la ciencia no está respetada como tal y vos siendo investigadora del CONICET? Y con esto te despido. Que en realidad lamentablemente pasan estas cosas y muestran que la ciencia en realidad no es un gasto, sino que es una inversión. Siempre va a ser mucho más redituable, si lo queremos poner en términos económicos, invertir en ciencia, en anticipación, que en reconstruir las cuestiones. Y sí. Y también es muy interesante, ya que me das el espacio, recalcar estos problemas son muy complejos y que se resuelven de forma interdisciplinaria. Entonces no hay que ver porque la ciencia dura va a ser la que tenga la respuesta absoluta y que ciencias sociales en definitiva escriben cosas que no sirven. No, para nada. En realidad sí importa lo que se haga desde la ciencia dura y como vemos las obras hidráulicas también existen, pero como también vemos hay conclusiones que se llega desde la ciencia social, como en este caso, desde la geografía, que yo entiendo yo soy de geografía física y muchos de mis temas están relacionados con ciencias de la Tierra, porque lo vi en unos comentarios de Twitter que decían no, porque es de ciencias naturales. Pero bueno, yo no dejo de ser de geografía, y la geografía es una ciencia social y que estudia justamente las cuestiones naturales, pero que están en interacción con la sociedad. O sea que por más que tengamos la ciencia dura, también necesitamos trabajar sobre la sociedad, por más que tengamos un espacio todo perfecto, si la sociedad no entiende en dónde está y cómo lo tendría que ocupar, tampoco va a servir de mucho. Gracias por acompañarnos y gracias por este tiempito que pudimos conversar contigo y gracias por la investigación en CONICET y gracias por siendo parte de un lugar tan complejo como Bahía Blanca, poner paño frío y decir, señores, tenemos que anticiparnos a esto. Ya se averiguó, ya se entendió, acá no hay brecha política, sino anticiparnos a de qué manera tenemos que pensar un modelo de país. Gracias. Les agradezco mucho el interés y el acompañamiento que nos están dando. No, gracias. Ahí la teníamos, hasta luego. Ahí la teníamos a Paula Saperi, que es de investigadora del CONICET en el año 2012. Planteó esto, se investigó, para esto es la investigación de lo que implica la ciencia en un país, porque ahora hay que poner 400.000 millones de pesos,